colocar para empezar a colocar la información. No sé. Bien, el día de hoy quizás seamos pocos, pero el objetivo también de esto es poder tener continuidad con los meetup, ¿de acuerdo? Entonces, no se preocupen, hay personas que también se van a estar incorporando más adelante, pero disfruten la sesión de la charla. Si tienen algunas preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Con mucho apoyo aquí lo vamos a estar contestando. Al finalizar la charla, vamos a estar haciendo algunas preguntas y la cual de las personas que respondan, vamos a estar sorteando unos credits de AWS por $25 cada uno. Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias a todos y le voy a dar el pase aquí. Déjenme poner stop acá, el share screen, y vamos a activar acá a Víctor. Permítanme un momento, añadir. Bien. Ok, Víctor, yo creo que ya con lo que acabo de hacer, puedes, creo que desactivar el audio y ya podemos escuchar. ¿Aló? Hola, Sí, te escucho. ¿me escuchan? Ah, muy Sí, bien, ¿cómo estás, gracias. Víctor? Gusto en saludarte. Bienvenido a tu grupo Bien, del AWS Group de San Salvador. sí, pues mucho gusto. Excelente. Y ahora voy a compartir por acá el... mm, Estaba por capturar una imagen de la foto para colocarla del grupo, pero ahí se como que se desactivó la cámara. bueno, voy. Eso, ahí está. Eso, correcto. Listo, gracias. Bueno, Excelente. eh, sí, vamos a hablar un poco acerca de la automatización de AWS con Boto3, o Boto3. Primero vamos a ver qué es Boto3. Pues bueno, Voto 3 es es el release 3 del software del SDK de AWS, en el cual ellos permiten con el que podamos interactuar con sus recursos. Ahí está, por ejemplo, ahí está el enlace de la página donde se tiene toda la documentación para el SDK. Entonces, ¿por qué es que es necesario que se tenga esta herramienta? Pues actualmente hay muchas formas de interactuar con los recursos de AWS. Una de ellas es mediante la consola, que es donde normalmente iniciamos todos. Cuando creamos nuestra cuenta de AWS y cuando empezamos a crear nuestras primeras instancias, lo hacemos mediante la consola desde la página web. Pero también tenemos digamos, el siguiente paso cuando ya empezamos a hacer otras acciones con AWS, usamos el CLI. Entonces, entonces tenemos esa otra herramienta para poder accesar a los recursos de AWS. Pero tenemos también una tercera forma de interactuar con los servicios de AWS mediante el SDK, que es Boto. Y igual también se tienen algunas otras lenguajes de programación, pero principalmente estamos con el SDK de Python con Boto, que accedemos directamente a los recursos de AWS. Entonces, pero, ¿cómo es que accedemos a los recursos? Vaya, por ejemplo, acá está un ejemplo de cómo accedemos cuando lo hacemos por CLI. Configuramos la consola, creamos las credenciales, y las configuramos, en nuestros ordenadores, ya sea en los locales o en servidores externos, para hacer uso de los recursos de AWS. Y una vez los tenemos configurados, pues podemos hacer consultas, como por ejemplo, digamos, en este caso, las consultas hacia los buckets que tenemos en una región, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tengo
actualmente un, este, un, un Jupyter que lo he configurado para el demo, para poder ir viendo cómo podemos ir accesando a los recursos. Por ejemplo, aquí tenemos para poder que tenemos acceso vía CLI, pero también podemos a accesar al mismo recurso, al mismo bucket de S3 a través del SDK con voto. Entonces, lo que hacemos es que primero importamos la librería y luego vamos utilizando las clases y los objetos que nos permite Amazon a través del SDK para acceder a sus recursos. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que están compuestos. Eh, Vimos que estábamos con el CLI y tenemos diferentes tipos de accesos a los recursos. Eh, Son principalmente cuatro formas de las cuales, cuatro formas en las que está dividida para poder tener el acceso a los recursos. Primero, tenemos la opción de hacerlo mediante Resource, que son objetos que permiten una interfase de alto nivel. O sea que esto quiere decir de que cuando accedemos como resource con ese método al objeto, entonces podemos hacer muy pocas cosas sobre ese objeto. Por eso es que dice que es de alto nivel. Entonces, y también tenemos una, una forma de acceder a estos objetos mediante una colección. Entonces, cuando queremos listar estos recursos, entonces, ¿qué podemos hacer cuando accedemos al objeto como recursos? Pues podemos crearlos, borrarlos, detenerlos, pero no tenemos acceso a muchos detalles de, del recurso de Amazon. Pero ¿qué hay si ya queremos entrar a detalles de manejar eh, ciertos parámetros de un recurso? Pues y tenemos la opción de acceder al objeto mediante el método client. Entonces, ahí ya accediendo al recurso mediante ese método, entonces podemos tener ya acceso a detalles más grandes o a una cantidad de detalles mayores a los recursos al recurso de AWS. Y también de ahí tenemos el otro estado del acceso, que es la sesión. La sesión es el método particular con el cual estamos accediendo, si estamos accediendo como cliente o como client. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, se tiene el, que estamos utilizando la clase del Boto 3 y el objeto es client. El método es client y el objeto es el bucket de S3. Entonces, acá ¿qué podemos hacer ya al crear este objeto? Pues tenemos que podemos listar los buckets, y podemos ya aplicar muchas otras funcionalidades. De hecho, por ejemplo, en la documentación, ahí podemos ver todo lo que podemos hacer ya. Vamos a ver. Ahí podemos ver. Esperen. Bueno,
Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está en la documentación, por ejemplo, podemos ver, aquí está lo que les mencionaba, aquí está el método que accedemos como client y, y, y todos los métodos que podemos aplicarle. Aquí como mencionamos que como client tenemos una cantidad más amplia o un acceso a bajo nivel de todos los recursos para el objeto que estamos accediendo. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, borrarlos, hacerlos públicos, todo lo que ustedes pueden ver en, en, en la documentación. Y así igual tenemos acceso a todos estos recursos de Amazon a través de Voto 3. Entonces, tenemos hacia las instancias de S2, este, eh, tenemos, podemos acceder, por ejemplo, también a SageMaker, a todas las plataformas, a todo lo que es, por ejemplo, el todo lo que es streaming, y, bueno, de hecho, todo lo que tenemos acá disponible en la documentación, por ejemplo, tenemos acceso a la base de datos. Entonces, todos estos recursos los tenemos disponibles y los podemos automatizar y podemos manipular todos estos métodos que tienen disponibles los diferentes recursos de AWS. Entonces, con el método client. eh, y, y, bueno, acá estaban algunos casos de uso, por ejemplo, creación y administración de instancias, unos ejemplos básicos, creación y administración de security groups, optimización de costos, por ejemplo, si queremos, digamos, si en el caso de un cliente, por ejemplo, no utiliza los recursos en ciertos periodos de tiempo, entonces podemos automatizar de que les apagamos las instancias en ciertas horas que ellos no las utilizan y así nos ahorramos costos. Por ejemplo, si se nos cae una instancia eh, que, que tenga, por ejemplo, una IP asignada, pues pudiéramos hacerla automáticamente, también pudiéramos hacer la programación para asignárselo a otra instancia y en el caso, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, del que quisiéramos apagar y encender las máquinas en ciertos periodos de tiempo, que es un caso de uso muy común o muy, o que es un caso de uso que puede ser bastante útil en algunos casos, que el usuario pues no requiera de 724 de sus servicios. Entonces, por ejemplo, se pudiera hacer con el uso de CloudWatch y unas funciones Lambda, se pudieran tener acceso ya sea a las bases de datos o a instancias de S2 para que estas, pues, sean terminadas mediante estos otros servicios. Y, por ejemplo, en un caso de uso que tengo por ahí, se crea unas políticas en las cuales solo se le dieron permiso a la función lambda para que tuviera solo acceso a un recurso de una base de datos. Entonces, y ese solo permitía al servicio que permitiera acceso al servicio de inicio y de parada
del recurso. Entonces, luego, mediante una función lambda, con voto 3, se tiene acceso hacia esas funciones, hacia esos recursos, y una función la llama un evento de CloudWatch, lo llama para que la inicie en ciertos periodos de tiempo, mediante una función de cron. Entonces, y luego, también con otra función con otro llamado de CloudWatch, también la detiene en el periodo de tiempo en el que ya, por ejemplo, el usuario ya no tiene uso o ya no requiere el uso de los servicios. Entonces, eso, pues, eh, en cierta manera, pues, limita o baja los costos de algunos servicios, en el caso de ciertos escenarios particulares, ¿verdad? Entonces, ese es esa es en el caso, un pequeño caso de uso. Entonces, y, así también hay muchas otras funciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, de hecho, por ejemplo, en SageMaker se utiliza mucho Voto 3. En otra, por ejemplo, con Recognition también se pueden utilizar. De hecho, como vimos en la documentación, pues, podemos utilizar Voto 3 en cualquier recurso que está en la documentación para poder manipular todos sus métodos. Entonces, esa era lo que quería mencionarles esta tarde. Entonces, y pues ahí espero que hayan disfrutado esta pequeña introducción a Voto 3, y poder también profundizar más en este SDK, ¿verdad? Excelente, Víctor. De verdad que muchas gracias por la sesión. Víctor, una pregunta. Si una persona es programadora y tiene conocimientos, obviamente, en este caso, de algún lenguaje de programación, puede adaptarse también a Voto 3, ¿cierto? Porque igual puede interactuar, aparte de Voto 3, de la interacción que tiene con Amazon, yo pudiera inclusive utilizar otras características con otros lenguajes o solo nada más podía trabajar Voto 3 para Python. No, de hecho, hay muchas aplicaciones que se interactúa con otros lenguajes de programación. Ujú. Voto 3 le sirve de fuente de fuente de recursos, y ahí, por ejemplo, puedes trabajar con PHP, hasta con diferentes frameworks ya de mediante, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, puedes acceder a los recursos de Recognition, por ejemplo, y Ujú. presentarlos en una página web con un framework de WordPress, por ejemplo. Ok. Entonces, y así por ejemplo, ir analizando fotos, por ejemplo. Entonces, Excelente. sé que sí puedes interactuar con diferentes lenguajes de programación y diferentes Mm. frameworks. Oh, excelente. Y una pregunta, ¿qué recomendación darías tú con el control de versionamiento? ¿Hay muchas actualizaciones en Voto 3 para que las personas estén actualizadas? ¿O cuál ha sido tu experiencia en cuanto a eso? Mira, Víctor, ha habido como lo menos una actualización en este caso de Voto 3, y ha habido cambios trascendentales en las funciones o en esto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa parte? Sí hay que estar viendo esa parte de las actualizaciones, aunque este, principalmente es con la parte de Python, ¿verdad? Que también hay que estar bastante actualizado, porque como lo maneja directamente con la versión de Python y también Boto Ujú. 3. Entonces,
pero sí cambian algunas cosas. En el caso, por ejemplo, estuve haciendo algunas cosas con SageMaker y sí me tuve bastantes problemas ahí para hacer funcionar algunos workshops. Entonces, sí cambian bastante algunos recursos. Entonces, sí hay que estar bien pendiente de las actualizaciones. Excelente, excelente. Bueno, Víctor, de verdad que muchas gracias. De verdad que siempre es bueno tener estos conocimientos y como es el objetivo del grupo de usuarios, poco a poco ir reactivándolo, creciendo. Y este es el objetivo, poder compartir. Si tienen algunas preguntas, las personas que nos acompañan pueden escribirlas en el chat. Víctor va a estar aquí con nosotros también unos minutos. Igual mi sesión va a ser breve también. Y bueno, fíjate que Ángel nos pregunta cuál es la diferencia entre Voto 3 y el SDK. No, el SDK es la herramienta o es el método como tal de que ellos nos proporcionan. Es decir, que Voto 3 prácticamente es el método el software del developer que ellos nos están dando. Excelente, excelente, buenísimo. No, de verdad que muchas gracias, Víctor. Bueno, aquí está con nosotros en el grupo. Y bueno, vamos a continuar con la otra presentación. Como lo dije también, va a ser breve. Voy a compartir aquí un momento la pantalla. Permítanme acá y vamos a ver. Y vamos a ver acá. Ok, por favor, me pueden confirmar si me ven la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, bueno, de verdad excelente charla la de Víctor, de verdad extraordinaria. Nosotros siempre como esta parte de conocimiento es interesante, Voto 3 es una herramienta que la usan mucho, o sea, es una parte importante para temas de cuestiones de programación y con interacción con AWS. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, es muy básica, pero de valor, que es cuando nosotros trabajamos con Amazon DynamoDB, sobre todo el tema de alta disponibilidad, disaster recovery y backup. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar. Permítanme acá que lo voy a activar. Bien, ¿qué vamos en la agenda del día de hoy? Vamos a hablar un poco de Amazon DynamoDB, algo muy alto nivel para las personas que no conozcan DynamoDB. Vamos con el tema de altamente disponible, el High Availability, Disaster Recovery, Backup, que van siempre muy de la mano. Ya lo vamos a explicar por qué. Algunas arquitecturas de ejemplo. Un ejemplo que lo vamos a hacer con un demo en la consola. Vamos de algo que ya se creó. Bien. Y bueno, algunas notas de interés y unos enlaces de Word. Entonces, fíjense, DynamoDB, hemos escuchado mucho de DynamoDB, las personas nos dicen que es una extraordinaria base de datos, que no es SQL, que es claro, entonces fíjense, aquí tenemos una de las definiciones de AWS oficiales, que DynamoDB es una clave de valor, bien, sabemos que es una base de datos no SQL, es una base de datos no tradicional, y adicionalmente de esto es que obviamente se trata de que es una base de datos que funciona en áreas serverless, o sea, yo no tengo que encargarme de administrar lo que es la parte subyacente computacional. AWS simplemente se encarga de eso. Y nosotros, como personas que estamos interactuando con el servicio, nos encargamos es de crear la tabla y empezar a trabajar con la misma. Entonces, digamos que es versátil por cuestiones de tiempo, mantenimiento, gestión, configuración, es bastante rápido y bueno, una de las características que tiene es el tipo de transacción que se tienen. Tenemos capacidades de lectura y capacidad de escritura. Trabaja con autoscaling y el autoscaling se trabaja con la base de datos, con las tablas que tengamos, ¿de acuerdo? Y también fíjense que es duradera, trabaja con muchas transacciones. Las transacciones, fíjense que es algo importante y que dice el comentario, es que trabaja a nivel de milisegundos y yo puedo trabajar a nivel de microsegundos también y puedo integrarla. Lo interesante de DynamoDB es que es un servicio que es muy usado por las empresas, primero por la parte de microservicios, segundo por el tema de transformación digital donde están pasando sus aplicaciones, ejemplo, una aplicación mobile o una aplicación que está utilizando serverless, en este caso una interacción con Lambda, Stick Fusion, DynamoDB. Pero no necesariamente todo tiene que ser serverless, pero tú puedes trabajar con DynamoDB. Bien, es segura, cifrada, en tránsito, también tienes la manera de poder escalar la tabla, entonces hay muchas cosas que digamos no tienes que responsabilizarte tú porque
vamos, como siempre lo he dicho en las sesiones, el diagrama de responsabilidad compartida nos habla sobre qué es responsable de AWS y que somos responsables nosotros como clientes en la plataforma de AWS. Ahí tenemos la referencia de la página. Fíjense que también trabajamos con Cache en Memory para las aplicaciones de escalas de Internet y podemos trabajar con DAX, que en este caso es lo que nos estamos viendo nosotros. Bien. Beneficio, ya se los mencioné un poco, pero los que dice AWS, rendimiento a escala, olvídese de administrar servidores, algo muy interesante en este tiempo donde nosotros manejamos diferentes tipos de aplicaciones y que esas aplicaciones tenemos que configurar, mantener, darle continuidad en lo que es la parte de gestión de tablas, revisión. Aquí simplemente nosotros nos olvidamos del tema computacional, nos enfocamos en el negocio y cuando nos enfocamos en el negocio vamos a directo a las aplicaciones. Yo quiero desarrollar, necesito una tabla, créala y ya, listo. Listo para uso empresarial. Esto no quiere decir de que, no, mira, esto sirve nada más para cosas pequeñas, no. Un ejemplo, PlayStation, los logins de PlayStation, si no me equivoco, todavía siguen, utilizan DynamoDB para integración. Hay una infinidad de casos de éxito que pueden ver en AWS que utilizan DynamoDB y es altamente escalable, altamente disponible. Funciona también aplicaciones, es una aplicación web sin servidores, puedes trabajar simplemente con eso, tú puedes tener una, digamos, con una aplicación mobile donde tienes Lambda, Stick Fusion, donde tienes DynamoDB, tienes KMS, puedes tener containers y los containers consumen a la base de datos, en este caso las tablas de DynamoDB. Y bueno, trabaja muy bien con el tema de microservicios. Ahora, tecnología publicitaria, puedes utilizarlas para videojuegos, sector bancario y financiero. El sector bancario y financiero lo está usando mucho, ¿de acuerdo? Sobre todo con este tema de aplicaciones modernas, ya las están utilizando. Contenido multimedia y entretenimiento. Lo bueno de esto es que te permite generar latencias mínimas y en menor impacto en milisegundos, entonces, hasta en microsegundos. Entonces, obviamente permite ser bastante ágil de las bases de datos tradicionales. Y bueno, aplicaciones de software Internet lo están utilizando mucho como empresas que desarrollan aplicaciones. Comúnmente ya dice, bueno, utilizo DynamoDB. No quiere decir que siempre vamos a utilizar DynamoDB, pero está bien usado y tiene abarcado muchas características en ello. Entonces, bueno, Victoria me está dando DynamoDB, algo muy breve, algo muy conciso, pero aquí la sesión de hoy es cómo nosotros nos protegemos en cuanto a un tema, una tabla a la hora de una pérdida. En este caso, si tuvimos algún problema con la tabla y ocasionó un error porque tuvimos una mala escritura o tuvimos una mala escritura en el sentido de nuestro software escribió o hizo algo que duplicamos datos o tuvimos algo que nosotros nos afectó la tabla y cómo hacemos para nosotros recuperarlo. Entonces, bueno, aquí empezamos con el tema de los backups. Entonces, fíjense, AWS en el servicio de DynamoDB tiene algo que se llama Point in Time Recovery. Y esto, fíjense, que es una recuperación puntual en el tiempo. Y esto lo que nos permite es, fíjense, copias de seguridad automáticas de datos en la tabla. Nosotros no tenemos que preocuparnos por colocar un calendarizado, aunque sí lo vamos a ver ahorita con otra herramienta, pero digamos que cuando yo activo esto, yo tengo en el tiempo activado continuamente los backups y no me despreocupo de la gestión que voy a tener en el respaldo, ¿ok? Fíjense que no tiene que preocuparse por crear, mantener o programar, simplemente lo activamos y ya. Lo vamos a ver ahorita en el demo. Bien. Eh, Opciones. Recuperación en un momento determinado. Puede restaurar la tabla en cualquier momento durante los últimos 35 días. Esto es muy bueno. En el tema de billing, sí les recomiendo que entren a la página de AWS y revisemos el tema de billing para que estén cerciorados, igual con AWS Calculator, para sacar el tema de la calculadora a nivel de costo. No sé, DynamoDB mantiene copias de seguridad incrementales en su tabla y esto es algo muy bueno, porque fíjense que si yo mantengo copias incrementales, quiere decir que va a ser más rápido también. O sea, al ser incremental, obviamente el proceso de la tabla. Y lo mejor es que nosotros cuando hacemos un backup tradicionalmente en una base de datos SQL o base de datos, en este caso tradicionales, si nosotros generamos un backup, generamos un impacto en el performance de la gestión de la copia, a menos que, bueno, tengamos un super hierro o tengamos clúster en un arreglo de clúster donde obviamente podemos arquitectar esto, pero por lo general las empresas tradicionales trabajan con una base de datos monolítica y backup a nivel de backup restore o quizás un always on que lo podemos tener en el caso de SQL Server o otro tipo de base de datos. Pero en este caso, como trabajo con incrementales, también está como mucho el ejemplo de las bases de datos SQL que también pueden trabajar con log transaccionales o con incrementales. Entonces, digamos que es muy parecido también, solo que esto permite ser más ágiles y yo no me tengo que preocupar de la capa computacional de que va a estar lento porque estamos haciendo un incremental. Bien.
Entonces, fíjense, tenemos el on-demand backup. Ok, Víctor, vimos uno donde nosotros lo activamos y ya ese no me despreocupo y yo tengo el tiempo de en que yo quiera restaurar los backups sin problema. Ok, ahora, si quiero crear un on-demand backup, ¿cómo lo puedo hacer o cómo funcionaría? ¿Me afectaría el otro? No. Aquí un on-demand backup es simplemente un backup que yo genero en el tiempo puntual específico ya. Ahorita lo vamos a ver, yo creo un backup y listo, ¿de acuerdo? Fíjense que la copia de seguridad completa de sus tablas para la retención a largo plazo y el archivo para necesidades de cumplimiento normativo. Ejemplo, entidades financieras que dicen, mira, yo necesito tener un backup cada día full. Y ese backup tiene que ser duradero en el tiempo por 7 días. Y tiene que haber un backup mensual. Y ese backup mensual tiene que durar 2 años o un año. Entonces, con esto, nosotros nos cercioramos de usar, ejemplo, la herramienta que estaba, el tema del servicio Boto 3 que estaba mencionando Víctor ahorita, podemos hacer algo programático donde podemos hacer un llamado vía CLI o vía Boto 3 o vía SDK, donde hacemos la invocación de continuamente, nos conectamos con Event Bridge, colocamos una lambda que genere esto de manera automática, si lo queremos así, del backup en on demand. ¿Ok? Pero ya vamos a hablar qué otra acción tenemos que nos puede quizás inclusive servir hasta de una manera mejor. Entonces, fíjense, perdón, pueden realizar una copia de seguridad y restaurar su tabla en cualquier momento. Y esto es bueno. Yo lo puedo restaurar vía consola, vía llamada API. ¿Okay? No necesariamente yo voy a restaurar la tabla y voy a sobreescribir la actual. No. Si yo restauro y simplemente si necesito restaurar porque necesito sacar un dato o necesito revisar algo por cumplimiento o validar cumplimientos a nivel de auditoría, esto para todo tipo de organizaciones y empresas, yo puedo utilizarla. ¿Bien? Entonces, esto es una prueba. Ejemplo, si voy para una auditoría, me dice, mira, quiero validar cuánto tardas haciendo un backup y cuánto tardas recuperándolo y cuánto tardas restaurándolo. No hay problema, vamos a hacerlo con on-demand backup. ¿Bien? Y bueno, tenemos una herramienta que es de AWS, que es un servicio, yo lo veo como una herramienta más que todo, que es AWS Backup. AWS Backup, nosotros vamos a hablar ahorita de AWS Backup puntualmente de los backups de DynamoDB. AWS Backup permite hacer backup de diferentes tipos de servicios, ¿ok? Yo puedo hacer de CD2, GBS, y puedo hacer de RDS, pero también yo puedo hacer de DynamoDB. Ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar, hicimos el ejemplo creándolo con una tabla de DynamoDB. Entonces tenemos un resumen que podemos tener, tenemos el backup incremental, que en este caso es el de point time, tenemos el otro, que es el de on-demand backup, y tenemos esto que es con la otra herramienta, que es AWS Backup. ¿Okay? También está la opción de realizar los respaldos programáticos, y aquí es donde viene lo interesante. Nosotros con AWS Backup podemos manejar algo, porque fíjense, si yo utilizo el on-demand backup, también tengo que encargarme de eliminar el backup. ¿Okay? Ejemplo, cada 7 días, entonces yo todos los días tengo que ir hasta que llegue el día 7 y haciéndolo de manera última. ¿Okay? Pero fíjense algo, nosotros acá cuando utilizamos AWS Backup, nosotros generamos una calendarización. Y lo bueno es que la calendarización permite decir el backup que quiero crear y la expiración del mismo. Entonces ya no me tengo que preocupar porque expira. Simplemente cuando expira, él lo borra y lo va haciendo de manera gradual de acuerdo al cumplimiento que tenga. Aquí le puedo poner siempre. Inclusive, yo puedo volcarlo en other region sin necesidad de tener Global Database. ¿Okay? Entonces, digamos que esta parte es bastante interesante de usarla y es una recomendación. Todo esto que estamos viendo son opciones, son para tipos de negocios que requieran y de tipos de opciones. Y el objetivo de la sesión de hoy es que se lleven varias opciones. Ok, fíjense, aquí nosotros tenemos 3 pasos para conseguir que tengamos un plan completo de AWS Backup. Definir el baúl, o en este caso donde yo voy a guardar la información, o ese repositorio donde voy a guardar esos backups. Definir los horarios de ciclo de vida, ejemplo, lo que acabamos de mencionar, y asignar los tags, en este caso a la tabla, para yo poder buscarlo y ubicarlo y que AWS Backup vaya a llamar a esa tabla y en específico. Yo puedo hacerlo por una tabla o yo puedo asignar tags a varias tablas. Entonces, ejemplo, si yo tengo por proyecto separado, donde tengo 5 o 6 tablas, yo asigno un tag y todas esas tags que están asignados va a ser backup. O algo puntual específico por nombre de tabla. O sea, tengo los tags o tengo por nombre de tabla. Bien. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona AWS Backup? Es muy sencillo, como lo acabo de mencionar. Fíjense que nosotros creamos un backup plan. Esto es de primero, porque esa es la estrategia. Nosotros vamos a crear una estrategia basada en yo le llamo estrategia, un backup plan, donde fíjense que tenemos una serie de servicios que soporta a AWS Backup. Como lo mencioné, está DynamoDB, RDS, EBS, FS. Y fíjense que tenemos FCX, que inclusive ayer lo conversamos en el
en el Meetup de AWS User Group de Panamá. Y bueno, tenemos la gestión de backup, donde podemos monitorear, modificar y restaurar. Bien, este es el principio básico de AWS Backup. Ahora, pasamos al tema de los backups, y entonces como vamos a ir una sola vez a la consola, entonces vamos a hablar sobre AWS Backup y ahora vamos a hablar sobre el Disaster Recovery y el HA. Hay muchas personas que dicen, bueno, el Disaster Recovery es una cosa y el HA es otra. Sí, obviamente son dos palabras y son similares, pero diferentes como tal el esquema que tú vayas a tener. Pero en este caso, estas dos nos sirven para la misma función. Bien, nosotros en AWS, en DynamoDB, tenemos algo que se llama las bases de datos globales o las Global Database. Y fíjense que lo que nos permite una solución totalmente administrada. Otra vez, no tenemos que estar administrándola, ¿ok? De base de datos multiregional y multiactiva. Esto es muy bueno, ¿de acuerdo? Porque nos quitamos varios temas de problemas de configuración, que si crea replicación, que si la replicación se cayó, que si es asíncrona, que si es síncrona. O sea, nos olvidamos de todo eso. Lo bueno es que como al ser multiregional, nosotros tenemos dos opciones. Una, para mejorar temas de latencia, ya lo vamos a ver. Y dos, en este caso, como son multiactivas, yo no tengo ningún problema por generar la menor latencia posible, la tabla donde está la región y consumirla, ¿ok? Puedo editarla, escribirla. Pero también me funciona por Disaster Recovery. Ejemplo, tengamos un fallo en una región, ¿cómo hago para continuar activo? Entonces, claro, ahí hacemos estrategias con los 53, con nuestras aplicaciones, pero yo puedo tener la otra región y puedo seguir trabajando y operando. Y aquí el objetivo es continuar operando. Bien. Entonces, fíjense, un resumen acá con las tablas globales, yo puedo especificar las regiones, lo vamos a ver en el ejemplo, donde se desea que esté disponible la tabla. Bien, y todas las tareas necesarias para crear la tabla regional es propagar los cambios de los datos en datos de ella. Nosotros vamos a hacer ejemplos quitando un dato, agregando un dato y lo vamos a ver. Bien, entonces, fíjense, para nosotros es trabajar una estrategia de altamente disponible, yo pude utilizar Global Database, ¿ok? También altamente disponible también lo ponen como, oye, utiliza autoscaling. Bueno, también puedes hacerlo, pero en este caso, como estamos hablando más que todo del tema de la gestión de disponibilidad de los datos, también te puedo hablar también del disaster recovery, qué pasa cuando sucede un fallo. Y recuerden que si nosotros trabajamos en una organización, en una empresa, no todo lo que nosotros vamos a hacer va a funcionar, siempre va a haber temas, va a haber errores, va a haber fallas. Y hay una parte que es importante y que nosotros como técnicos y como ingenieros y arquitectos de soluciones tenemos que considerar siempre es qué pasa cuando hay un fallo. Y no podemos esperar que llegue el fallo. Debemos simular y prepararnos para el fallo, porque va a suceder. Bien. Entonces, fíjense, como les dije, aquí tenemos un ejemplo, algo muy gráfico, donde tenemos, fíjense que una aplicación global, imagínense una aplicación global donde tenemos los tres continentes, ahí hay tres continentes, y en estos tres continentes tenemos básicamente una base de datos que está en réplica en Europa, América y Asia. Y fíjense que entre ellas se mantienen actualizadas, ¿de acuerdo? Y la aplicación yo pudiera aquí tener una estrategia de menor latencia. Tener mi aplicación, puedo tener un Kubernetes, un balanceador de carga, X, Y, Z, pero puedo tener un traffic police a nivel de Route 53 para que el menor latencia posible me llegue más rápido a la aplicación y así consuma la base de datos. O mil estrategias que puedo trabajar. Bien. Este es algo sin replicación de tablas en diferentes regiones, donde nosotros aquí tenemos una diferencia a nivel de diferencia a nivel de un consumo de API Gateway. Fíjense que hay una diferencia a nivel de lo que yo puedo ver a nivel de tiempos y respuesta, distancia, que yo puedo considerar. Este es un solo ejemplo, pero hay muchos ejemplos que yo puedo tener. Y fíjense que este es sin replicación y este es con replicación. ¿Okay? Fíjense que con replicación yo también puedo manejar el tema del manejo de la latencia, porque hay dos temas. Uno es la latencia y otro es el tiempo de respuesta. Yo puedo trabajar una estrategia ambas, o sea, latencia y estrategia, disculpe, latencia y en este caso distancia, o puedo trabajar latencia y distancia por separado, ¿de acuerdo? Va a ser muy diferente o estratégicamente como lo haga cada organización. ¿Bien? Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y con todo gusto la podemos responder. Y bueno, este es otro ejemplo en diferentes regiones y fíjense que estamos trabajando con replicación asíncrona. Entonces fíjense que aquí tenemos latencias de 1 milisegundo. ¿Okay? Vamos a hacer una prueba con que nosotros estamos acelerando algo y estamos creándolo y es demasiado rápido con que ya nosotros cuando estamos cambiándole la ventana ya está creado. ¿Okay? Vamos a la consola, que esto es una de las cosas más interesantes. Fíjense, fíjense que nosotros acá estamos en Virginia, ¿ok? Y fíjense que tenemos aquí una tabla. En este caso tenemos una tabla. Vamos a ver los datos.
¿ok? Tengo los datos. Y fíjense que aquí, para ver, fíjense que aquí tenemos varios datos. Tenemos aquí pilotos de Fórmula 1. Tenemos Ferrari, tenemos Stuart Ford, Ferrari, Jordan y algunos pilotos que están aquí de Fórmula 1. ¿Okay? Al final tenemos nueve campos, o sea, nueve componentes en la tabla. ¿Okay? Y entonces, o estos 9 datos que tenemos datos también de escudería. Bien. Entonces, fíjense, si vamos a DynamoDB, vamos a las tablas, fíjense que aquí vamos a pilotos, y dice que una de las cosas interesantes que lo que le mencionaba era del backup. ¿Okay? Fíjense que este backup nosotros ya tenemos activado lo que les hablé sobre el punto en el tiempo. Y en este caso ya lo tenemos activado. Y fíjense que nosotros acá podemos hacer restauración. Y lo bueno es que fíjense, si yo quiero aquí restaurar algo, yo le digo acá, ¿okay? Y él me dice cuál es el nombre de la tabla. Y aquí me dice, bueno, la hora, o sea, en este caso, obviamente, la que yo voy a tener, o sea, en este caso, la que yo tenga disponible, la última, o yo les puedo especificar una. Entonces, fíjense que es muy interesante porque aquí yo puedo especificar puntualmente en el tiempo la restauración que yo necesito hacer. ¿Okay? Imagínense un crash, algo que sucedió, algo en la aplicación rompió, un problema, oye, ¿qué pasó? ¿A qué hora fue? Mira, fue a tal hora. Ok, vamos a restaurarla antes, a ver qué pasó, restaurar los datos, pasarlo. Entonces, fíjense que lo podemos hacer acá. Ok, entonces aquí, fíjense que lo podemos hacer aquí con diferentes estrategias y lo podemos hacer en diferentes regiones. Que en este caso, fíjense que lo podemos hacer en la misma región o lo puedo hacer en cross region. Y yo les puedo decir la región donde quiero que se restaure. ¿Por qué? Ejemplo, quiero restaurar para probar una base de datos y hacer pruebas de desarrollo, pruebas de calidad. Y entonces, bueno, quiero restaurarla en la misma región o quiero restaurarla en otra región para hacer pruebas. También lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí es algo muy interesante que yo puedo trabajar. Fíjense que en los backups también vimos que tenemos en este caso los backups que están activados, que esta es la que decimos, y aquí tenemos el on-demand backup. Fíjense que acá, el on-demand backup, nosotros tenemos algo y es interesante. Miren esto. Aquí tenemos un on-demand backup que yo creé el día de ayer. ¿Ok? El día de ayer. Sí, esto fue el día de ayer, antes de ayer. Sí, yo creo que en julio 25 yo creo un backup, pero si se fijan, acá tengo otros 3 componentes o 3 backups que tienen acá y fíjense, este tipo lo hizo un usuario y esto lo hizo AWS Backup. ¿De acuerdo? Si se ponen a ver acá, esto lo está haciendo un servicio, que es el que vamos a ver ahorita, AWS Backup, y esto, pero lo tengo en una sola console, en una sola disponibilidad acá. Entonces, en una sola visualización, ¿ok? Entonces, fíjense, yo esta tabla acá, yo también puedo restaurarla, y fíjense que es el mismo concepto, la misma ventanita, ¿ok? Yo puedo restaurar completamente, perdón, toda la tabla, o simplemente puedo restaurar la parte de los índices. Entonces, fíjense, yo aquí también puedo hacer esto, puedo restaurarla, o puedo crear un backup. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo quiero crear un on-demand backup. Aquí le creo un piloto y le pongo, para ver, esto acá, le digo crear backup. Okay. Y esto vamos a ponerle aquí, pilotos. Esto es 2021-07-28. Bien. Ah, exacto. Ya estoy creando el backup. Entonces, fíjense, si yo lo empiezo a crear, yo lo veo acá, ya está listo. Ya está creado el backup. ¿Okay? Lo creó el usuario. Entonces, fíjense que yo aquí tengo ya creado el backup. ¿Es manera rápida? Sí. Víctor, esto es rápido igual cuando tengo grande cantidad de datos. Obviamente no. Eso va a depender mucho de la cantidad de datos que tenga. Como ahorita no tenemos nada, obviamente es muy pocos datos, pues fue bastante rápido, ¿ok? Pero lo importante de esto es que no va a afectar la latencia que nosotros vayamos a tener en cuanto a nuestras aplicaciones, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos esto acá. Y lo otro importante también que nosotros vemos acá es que tenemos estos backups es el AWS Backup. Fíjense, si nosotros vamos a AWS Backup, acá vamos a AWS Backup. Fíjense que esta es la página de AWS Backup. Fíjense que aquí nosotros tenemos una que dice F1 Pilotos DynamoDB. Nosotros lo creamos, lo encriptamos. Y fíjense que si nosotros vamos acá, tenemos aquí los backups, que son de las tablas. ¿Ok? Ahora, tenemos las tablas, tenemos los valores, tenemos las llaves y la creación y el access policy yo voy a tener. Pero para eso yo tuve que tener un plan. Entonces fue este plan que creamos. Fíjate, este plan lo creamos y este plan le asignamos una regla. ¿Okay? Si nosotros vamos a ver esta regla, dice que, bueno, la regla, el backup net rules es F1 pilotos DynamoDB, la frecuencia es diaria, yo le puedo tener aquí o le puedo hacer un custom de expresión, o sea, un custom expression, donde le puedo utilizar con Chrome y para las personas que trabajan con Chrome se les hace muy fácil, o pueden utilizar una página donde les genere las horas con Chrome, ¿ok? Entonces, fíjense,
yo puedo aquí el backup window, que es el tiempo en la parte de la gestión de backup que yo voy a tener como ventana. Y fíjense que aquí la transición, si yo lo quiero pasar a cold storage, ¿de acuerdo? O si yo quiero establecer también una retención a nivel de periodos, y le digo, bueno, cada 4 días. Yo puedo aquí decirle días, semanas, meses o años. Un ejemplo, por cumplimiento, mira, me piden un año. Ya. También, inclusive, yo puedo hacer una copia en otra región. Si yo todo esto lo puedo hacer en una estrategia, en un backup rules. ¿Ok? Ahora, tengo esto, pero creé el plan, bien, creé la regla, a quién se lo asigno. Entonces, esta es la parte, que esta es la del resource. Entonces, los resources que nosotros tenemos acá, fíjense que aquí lo establecimos como una etiqueta. Y la etiqueta nosotros simplemente le decimos que el resource ID, le decimos que era F1 piloto. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo vengo acá y fíjense que en los resources le digo asignar resource, le coloco un nombre y él me dice, bueno, ¿por qué lo quieres, por dónde lo quieres tener? Ah, bueno, por tags o resource ID. Nosotros lo hicimos por resource ID, pero también lo puedes hacer por tag. Si yo le digo aquí resource ID, fíjate que aquí tengo Dynamo, Storage, tal, y aquí me dice el tabla negra, y aquí me dice piloto, y ya. Pero yo también puedo tener aquí, por decirlo por tag, y le puedo decir, ejemplo, tag, backup, yes, y todo lo que sea tag, backup, yes, de todo, porque aquí no le estoy especificando qué servicio es, sino es un tag. Ejemplo, DynamoDB, si hay un S2, si hay otro, igual lo va a tomar. Entonces hay que estar pendiente de eso. Bien. Entonces, teniendo esto, fíjense que ya tenemos una estrategia a nivel de backup. ¿Okay? Y la misma manera, si yo tengo acá la tabla, fíjense que nosotros aquí revisamos, o sea, la estrategia a nivel de backup, fíjense que aquí los backups yo también los puedo restaurar. Yo le digo aquí que lo voy a restaurar y la nueva tabla, ¿cómo se va a llamar? Aquí yo le puedo poner aquí, ejemplo, F1 pilotos, pilots, entonces yo le puedo decir aquí restore. ¿Ok? Boom. Ya. Ahí está restaurándola. Lo bueno de esto es que en AWS Backup te va a tener como o sea, va a tener todo no, va a tener acá el tema de los jobs. Como ellos se ejecutan por job, fíjense que el backup jobs te generó un job en este caso de FS, porque tengo otra cosa en FS, pero de DynamoDB. Bien, pero esto es de manera satisfactoria. Y aquí están los restore. Y los restore están corriendo todavía ahorita. Entonces yo lo puedo buscar por estadística y por job. Bien. Entonces, fíjense, tenemos esta parte por acá. Vamos a dejar este job por acá y él se debe estar haciendo. Vamos aquí en Dynamo, vamos a ver aquí las tablas. Fíjense que aquí está todavía haciendo el restore y ahí está creándola. ¿Ok? Ahí estamos bien. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Bien, ahora vamos a Dynamo y ahora vamos a hablar sobre el Global Database. ¿Ok? Entonces, los Global Database, nosotros para eso tenemos que venir acá. Y fíjense que yo aquí tengo, digamos, dos regiones. Digamos, no, son dos regiones. Tenemos en Sao Paulo y en Irlanda. ¿Okay? Y tenemos nosotros aprovisionados, fíjense que si yo presiono acá, tenemos los mismos campos o la misma información. Fíjense que yo acá voy para acá, permítame overview, y aquí veo los campos. Déjame ponerlo aquí un poquito más grande para que lo podamos ver todo. Y fíjense que aquí yo tengo todo. Entonces supongamos que yo por lo menos acá quiero hacer un cambio, ¿ok? O quiero duplicarlo, ¿de acuerdo? Fíjense que quiero duplicarlo y aquí le pongo Ferrari X, ¿ok? Entonces, YZ, ¿ok? Entonces yo aquí agarro y le coloco crear. Entonces fíjese que shortkey, ok, antes de copiar, ok, fíjese, vamos a crear acá, vamos a hacerlo de esta manera entonces, ¿ok? Vamos a crear aquí esto y vamos a colocar otra, o vamos a crear un índice o vamos a editarlo. Fíjese que aquí vamos a colocar X y Z, que es lo que yo quiero ver, ¿ok? Entonces acá yo llego y simplemente lo estoy editando. Bien, y esto lo hice acá. Si nosotros vamos aquí ahora en los overview, bueno, aquí restauro ya la tabla. Vamos a ver aquí los ítems. Ok, y vamos a ver acá, vamos a hacer aquí la edición. Permítanme acá un momento. Esto es scan. Fíjense que aquí ya está, ¿ves? De X y Z. Y ojo, lo estaba haciendo en otra región. Bien, entonces es el mismo principio para las tres regiones. ¿De acuerdo? Tenemos Virginia y tenemos Brasil e Irlanda. Entonces, fíjense, ya aquí con esto nosotros tenemos el cumplimiento de un disaster recovery. ¿Qué pasa si falla algo? Bien, ahora, vámonos a Sao Paulo. Si yo voy a Sao Paulo y fíjense que yo voy a las tablas, fíjense que yo aquí en las tablas, fíjense que yo aquí voy a Global Database, ¿ok? Y fíjense que tengo ahora Virginia e Irlanda.
Entonces aquí las tengo ya activas. Yo puedo ir otra vez a Irlanda, disculpa, puedo ir otra vez a Virginia o tenerla y realizarla en Irlanda. Entonces, fíjense, que esto es un overview, es algo muy básico, muy sencillo, no es algo que simplemente lo que quería era que llegaran como a esa forma de cómo existe, cómo podemos hacerla, porque ¿qué nos pasa mucho? Y esto se lo digo por también la experiencia. Trabajamos con, mira, lanza la base de datos, ok, mira, es un backup, bueno, hazlo de esta manera, pero ¿cuál? Existen tantas formas, existen varias. Fíjense, yo le estoy diciendo aquí algunas, pero existen varias maneras de hacerlas, varias maneras de automatizarlas, todo va a depender del negocio y de la estrategia de la organización que la tenga. Bien, algo muy sencillo, unos clips, unos pasos, y este era el objetivo. Entonces, fíjense, vamos a continuar acá y de interés hay unos workshops que yo siempre les comparto a todas las personas y estos workshops se los voy a colocar aquí abajo. Básicamente hay dos workshops de DynamoDB y incluyen en este caso también temas de backup. ¿Ok? Sobre todo el tema de Global Database y todo el tema que yo vaya a trabajar a nivel de configuración. Y también tengo un workshop que es muy bueno, se los recomiendo también, que es de AWS Backup. Aquí van a ver un tema ya más global de cómo funciona el AWS Backup y también lo pueden aplicar tanto para recursos como DynamoDB, FS o EBS o el propio S2. Entonces, estos workshops son de AWS, son oficiales, algunas veces están desactualizados porque te piden plantillas o algo, pero digamos que estos están funcionales. Yo se los voy a compartir de acá. Permítame un momento acá. Se los voy a compartir de una vez por aquí por el chat. Ok, y este que está acá, bueno, vean esto por aquí y se los comparto por acá. Bien, entonces fíjense que acá, para ver, y bueno, básicamente es eso. Y bueno, de verdad que muchas gracias para los que nos escucharon el día de hoy y tuvieron el tiempo para compartir con nosotros estas dos sesiones, tanto la de Víctor Asensio como la mía. Síganos en el grupo de Telegram. Tenemos el grupo de Telegram en AWS User Group San Salvador. Y bueno, de verdad que muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Gracias David, gracias por estar con nosotros, gracias Gerardo, Jorge, Noel, también estuvo por ahí Ángel y se tuvo que ausentar, pero de verdad que muchas gracias. Bueno, Víctor, ¿estás por ahí? Si estás, vamos a ver, Víctor, estás creo que en mute, creo que ahora sí, creo que Hola. está en mute. Listo. Bueno, de verdad que muchas gracias, Víctor. Espero que te haya gustado también la presentación. A mí me encantó Sí, muchas bastante la gracias. tuya y eso. Sí, Y bueno, también gracias la a ambas tuya por... estuvo bien. Sí, y bueno, de verdad que muchas gracias. Me tomar aquí un captura de nosotros. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias, de verdad. Y nos estamos viendo el próximo Meetup, que Dios mediante será el mes de agosto, con excelentes temas. Víctor y mi persona vamos a estar enviando y vamos a estar compartiendo una URL para las personas que quieran dar una charla. Como siempre los digo en todos los Meetup, este es un Meetup para todos. Cualquier persona puede dar una charla que tenga un interés, no tiene que ser un crack, no tiene que ser una persona de que, wow, si no, no, o sea, aquí cualquier persona puede dar una charla y obviamente que son contenido de AWS o relacionados, puede ser tu proyecto o algo que obviamente no sea nada confidencial, y sean cosas típicas, o sea, normales que quizás un tema de conocimiento. Fíjense que aquí no hablamos de un DynamoDB muy extenso, sino algo muy básico. Igual en este caso, Víctor habló de algo puntual, algo, mira, esto es algo nuevo o sea, algo innovador o quizás algo que es disponible, pero ya las personas ya tienen ese conocimiento. Bueno, Víctor, unas palabras y para continuar ya con el fin del meetup. Sí, igual agradecerles por habernos acompañado y los esperamos en el próximo Meetup también. Y esperamos de que les hayan disfrutado de la charla, pues, de las charlas. Y pues esperamos también de que puedan participar. Excelente, excelente. Bueno, un saludo, abrazo para todos y muchas gracias. Que tengan feliz tarde y feliz noche.
Gracias igual.